Bueno, voy a hacer una pequeña presentación tuya, Vanessa. Ujú. Hoy vamos a estar hablando sobre psicología o psicoterapia integrativa y cómo entra el psicoanálisis a jugar en este concepto, ¿no? Que puede Bueno, generar diferentes interpretaciones, ¿no? ujú. Volviendo al psicoanálisis. Entonces, hoy estamos acá con Vanessa Carpaneto, que es docente en la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis LALAN. Vanessa es psicóloga, magíster en psicología de urgencia y la emergencia, diplomada universitaria en psicología del duelo y en criminología y psicología forense. Tiene más de 15 años de experiencia, se especializa en intervenciones en crisis, emergencias psicosociales y procesos de duelo. Coordina grupos de acompañamiento y asistencia en desastres. Es también docente en la Universidad Salesiana en la Cátedra de Psicología de la Personalidad e integrante de la Federación Internacional de Psicología de Emergencia. Forma también parte del plantel docente de diplomatura en salud mental e inteligencia artificial de la Asociación Argentina de Salud Mental, donde dicta el módulo sobre suicidio y redes sociales. Qué Ujú. honor tenerte con nosotros, qué se ve, Ay, por Dios, gracias, Vanessa. gracias, ay, esas presentaciones. Bueno, esas Eh, presentaciones nos recuerdan un poco también el camino recorrido, ¿no? Y por Totalmente, qué, ¿no? totalmente. ¿Por qué estás Sí, acá? ¿Por qué te convocó Violena a venir sí, a sí, 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 enseñarnos un poco y a contarnos tu experiencia en todas estas sí. tensiones tan críticas, ¿no? Tan de urgencia y de borde, me hace pensar, me dio la sensación Sí. de borde. De borde, sí, por supuesto, porque trabajamos hablando de conceptos psicoanalíticos con el pasaje al acto, el acting out, situaciones muy, muy límites, muy graves, y es por eso que en el transcurso, ¿no?, de todos estos años, yo trabajo desde el psicoanálisis y es algo eh, que no voy a dejar. Nunca, Eh, nunca. nunca, nunca. Está muy presente. Nosotros acá en Bahía Blanca, Argentina, salimos con una formación psicoanalítica muy fuerte. Eh, Hice otras formaciones de otras teorías para conocer un poco más, pero el psicoanálisis fue, digo yo, en el que me siento más cómoda siempre. Pero trabajando en estas temáticas tan críticas, ¿sí?, sentí que en algún punto, supervisando y charlando con otras colegas también, el psicoanálisis se quedaba corto en el momento de la crisis. ¿Sí? En ese preciso momento donde la persona tiene una ideación suicida, una crisis grave de ansiedad, de ataque de pánico, ¿sí?, que los he evidenciado dentro de la clínica, en el mismo consultorio muchas veces también, o llamando a otras horas de madrugada. Entonces ahí empecé como a incursionar en otras técnicas, ¿sí?, siempre sobre la base del psicoanálisis, y no hace tantos años que me entero que trabajando de este modo se llama psicoterapia integrativa. Wow. Ahí le puse nombre, ¿no? De estar investigando, formándome, porque al principio hacía como formaciones muy separadas, ahora está unificado, ¿no? Hay una formación específica en psicoterapia integrativa. Si antes no Después, tenía nombre, me no, parece no cuando te escucho había hablar, nombre. atendés sujetos desanudados, ¿no? Tal cual, Desarticulados, me hizo pensar a esto, ¿no? Donde no se puede desarticulado. articular. Entonces, es difícil en Sí. ese momento poder establecer esta transferencia, ¿no? Creo que Freud también dice eso, que cuando el sujeto llega en ciertas, creo que lo dijo en una carta a Ferenczi, que en Uh-huh. ese momento el sujeto está desarticulado y no se puede establecer transferencia, No. hay que poder ligar desde otro lado. Y contanos Es puro cuerpo. de qué lados empezaste Exacto. a ligar. Exactamente, es puro cuerpo en ese momento, no hay manera de, de interpretar, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Después se sigue sobre los rieles del psicoanálisis y las interpretaciones, pero en ese momento era donde yo sentía que me quedaba corta, ¿no?, con el tema de las técnicas
para poder acompañar a ese paciente donde estaba desbordado, justamente porque no había borde, ¿no? Y por eso es tan crítico el tema del suicidio, porque está dirigido al cuerpo, ¿no? Una irrupción de lo real me Exacto, suena, ¿no? Me hace sentir exacto, sí, como sí. hablaba el otro día de este tema casualmente, después de esas charlas tan interesantes que tuvimos con Violén, y me dice es un momento donde el nudo está desanudado, los 3 registros están desanudados, ¿no? Exactamente. Y es tan importante esto de hacer hincapié siempre en el psicoanálisis, porque en la formación que tenemos, por supuesto que en lo que dura una carrera de psicología no se pueden abordar todos los campos, ¿no? Donde se puede ejercer. Entonces, todo lo que aprendí sobre suicidio fue posterior. Por eso me encontré con situaciones sumamente nuevas, y en esos momentos eran los que yo consideraba que el paciente y yo misma necesitaba tener estas otras técnicas, donde hay que poner borde a ese cuerpo, ¿no? Donde me acerco al paciente y le doy la mano, lo abrazo, lo contengo, ¿sí? Lo ayudo a respirar, Oh, ¿sí? Para que pueda relajar. acá dice Andrea Piloso, haciendo borde, lo importante ahí de Haciendo borde. ofrecerle un borde al paciente, no este puro cuerpo que estás Exactamente. hablando, y me hizo pensar en esto que hablabas, ¿no? En sí mismo son herramientas auxiliares, como puede ser la respiración Exactamente. o tocarlo, ¿no? Y Ujú. eso es algo interesante, pero no dejan de ser herramientas auxiliares que no son en sí mismos los vectores estructurales de la lectura que estás utilizando, porque seguís leyendo desde el psicoanálisis. Totalmente se sigue leyendo desde el psicoanálisis. Inclusive en la formación en psicoterapia integrativa, lo que dice es que uno, porque se pueden utilizar técnicas de TCC, de mindfulness, yo uso muchas técnicas de mindfulness, siempre uno como psicoterapeuta va a estar posicionado en una teoría, ¿no? Que es la que nos va a servir como base. En mi caso es el psicoanálisis, que para mí no es intercambiable con nada. Entonces, se sigue la escucha en ese momento, ¿sí? Se sigue esa escucha psicoanalítica, poniendo borde, ¿sí? Como decías recién, desde el cuerpo, de ese cuerpo desmembrado, ¿no? Donde esa persona no tiene control, ¿sí? Y además que es una angustia que desborda y rompe, ¿no? Por eso, en lo que yo sentía que me quedaba como corta en el trabajo, era en cuanto a técnicas en la crisis, ¿sí? Que esas justamente también me las fue dando en la formación en emergencia, ¿sí? Porque son como muy puntuales. Y eso lo fui sumando a la intervención en estos momentos tan críticos, ¿sí? O acompañar a un paciente que a internación, porque tiene que ser compensado. Si podemos hacer una analogía, ¿no? En la con la medicina, es cuando llega un paciente crítico donde corre riesgo su vida, primero se lo compensa, Obvio. después se hace la intervención, ¿no? Completamente. Entonces, digo, salvando las distancias, ¿no? Pero todos trabajando en salud, es esto. Yo pensaba desde mi lugar, ¿cómo puedo ayudar a compensar a este paciente? Más allá de que siempre la medicación es necesaria en casos muy, muy graves, por supuesto, no somos médicos, pero era en este momento que está con esta crisis, donde no puede salir, me ha sucedido de acompañar a pacientes en sus propias casas porque no podían salir de la casa para ir al hospital. Entonces yo iba ahí a intentar compensar algo de esto, de poner el borde necesario, ¿sí? Y ahí sí, empezar a conectar con otras cosas, A ¿sí? partir Después de de algunos ahí, encuentros. a partir de A ahí, partir es de como me hizo pensar esto siempre Freud, ¿no? Que basa toda su el nacimiento del psicoanálisis con la interpretación de los sueños, y él utiliza algo que llama el saber profano, ¿no? Él dice que están escondidos a plena vista saberes que intuimos, ¿no? Y él uh-huh. habla de esto y me hizo pensar lo que acabas de decir, esta frase me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Como cuando estamos separados, parecería que hay como una separación entre
el cuerpo y nuestra psiquis, y es como volver, ¿no? Como volver a integrar este puro cuerpo, este psiquismo, y a partir de ahí anudar algo y poder empezar en esta articulación, ¿no? Desde la cual podemos ya empezar a trabajar más con herramientas que pueden ser vistas desde la ortodoxia, ¿no? Pero siempre estamos hablando de conceptos muy especiales, pero son herramientas auxiliares, y las herramientas auxiliares no es lo que define estar practicando psicoanálisis. No, lo que define el porque muchas psicoanálisis veces es la lectura, ¿no? Vectores justo ahí, estructurales de lectura. Justo ahí, me lo serviste. Iba a apuntar a eso, ¿no? De que cuando es el momento de la crisis, hay pacientes, bueno, que empiezan como a estar ahogados en llanto, como decimos, ¿no? Cuando empiezan a hablar, a hacer algo de lo discursivo, ¿sí? Ahí ya empezamos a escuchar desde el lugar psicoanalítico. En el momento de la crisis, ¿sí? Que esto es todo material que vamos a tomar para otro encuentro, porque también quedan como muy agotados. Quedamos ambos, paciente, terapeuta. Pero para un segundo encuentro, ¿sí? O un posterior encuentro, mejor dicho, ¿sí? Esto que dice, vos lo decías recién en una frase, me volvió el alma al cuerpo cuando decimos que nos asustamos o nos pasa algo, pero en la clínica, lo he escuchado muchas veces, sentía que no era yo, como viéndome desde afuera, ¿no? Separados del cuerpo, separados del Del cuerpo. cuerpo, sin llegar a ser una despersonalización, no estamos hablando de psicosis ni esquizofrenia, pero es esto de sentirse ajeno, ¿sí? Ese paciente a lo que le está sucediendo, tampoco poder manejarlo. Por eso, ¿no? Este desborde, esto que lo atraviesa, es una angustia, no solo lo atraviesa al paciente, sino al terapeuta, por eso también hay que tener mucho, esto entre paréntesis, el autocuidado mucho en cuenta, ¿sí? Porque nos atraviesa, ¿sí? Es una angustia, ¿sí? Voraz, total, ¿viste? Entonces, cuando empezamos a sostener ese otro, ahí notamos, sobre todo los que trabajamos en estas temáticas, cómo ponemos nosotros también el cuerpo. Completamente. Estaba leyendo el otro día el libro del Niño del Espejo, de Nacio y Dolto, y una de las cosas que tratan en ese encuentro fue el cuerpo del analista en la transferencia, ¿no? Totalmente. Y esto que justo hablamos al principio, que nosotras bailamos para sacarnos las cosas del cuerpo, ¿no? Es una forma de pasarlo, pero date cuenta, cuando decimos, yo bailo para sacarme este estrés del cuerpo, yo bailo cuando estoy estresada o cuando estoy muy contenta, date cuenta que ahí hay acto en cuerpo sin articulación en sí mismo, y sin embargo genera un efecto, ¿no? Exacto, y esto que decís vos, que decíamos de bailar, ¿no? Es con el baile conectar con la pulsión de vida, porque estamos atravesadas por la pulsión de muerte en ese momento, ¿no? ¿sí? Nosotros es atravesar la pulsión de muerte, devolver algo de la pulsión de vida en este borde, ¿se entiende? Muy interesante, Entonces, muy interesante. Me gusta esa claro, articulación que hiciste, porque siempre sentí el tema del baile, ¿no? Bueno, yo fui claro, bailarina cuando era chica y pensé que estaba ligado a este concepto infantil del baile, ¿no? De vivirlo, pero creo claro, que es verdad esto del baile, el baile, la música, ¿no? Conecta mucho el cuerpo y esta pulsión de vida, como decís, para salir exactamente. de esa sobrepulsión de muerte, porque al final creo que es Violeta la que dice que extraemos pulsión de muerte de nuestros analizantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Imagínate en una situación así, ¿no? De pura muerte, sin palabra. Entonces, esto que yo decía al principio, ¿no? De tener herramientas frente a la frustración, ¿no? Que no tiene, por supuesto, no conlleva la gravedad de la ideación o el intento de suicidio, ¿sí? Pero es esto, conectar, que son otras técnicas también, de conectar con algo de la vida, sobre todo también trabajando en duelo, ¿viste? Muchas veces, bueno, ¿qué te gusta? Dibujar, dibujar, escribir, ¿no? Esto de lo catártico también y sublimatorio de lo a la vez.
completamente. Sí. Tengo un paciente, analizante, digámoslo así, que tiene, digamos, una estructura bastante esquizofrénica y está Ujú, muy adaptado ujú, porque tiene una hiperproducción artística. ujú, Por ejemplo, hace 5 poesías por día, pinta, escribe canciones, ¿no? Y mientras él está en esa sobreproducción, ¿no? Como en muchos actos sublimatorios, lo veo completamente como que va llevando, va nivelado, ¿no? Cuando le ujú, rompe algo al punto que él queda, que no puede producir, por ejemplo, a ujú. veces es muy desbordado, y no puede, por ejemplo, escribir más, se descompensa. Entonces Claro, ves como claro, la arteterapia y todo esto tiene un sí, efecto total y hay que totalmente. aceptar estas herramientas que, de otras Ujú, teorías que nos vienen a aportar tantísimo para nuestra tantito, práctica, sí, porque sí. no Eso es se contradicen con el un- psicoanálisis, claro. para nada. No, yo en lo particular sigo trabajando mucho en lo que es en grupos, ¿viste? De apoyo y acompañamiento en duelo. Y realmente las técnicas relacionadas a la arte terapia ayudan muchísimo, ¿sí? Porque el grupo en sí, bueno, trabajar en duelo y suicidio es durísimo. Yo estuve coordinando grupos de duelo por papás que habían fallecido sus hijitos y realmente Qué duro, por durísimo, favor, qué duro. Te durísimo. admiro muchísimo Uy, y te gracias. felicito por este enorme trabajo que haces que tal vez muchos de nosotros no osamos a, a enfrentarnos, ¿no? A sujetos donde la mezcla pulsional casi no existe y Exactamente, lo que se vive es un exceso de pulsión de muerte casi sin mezcla con pulsión de vida, ¿no? Que nos llega así, ¡buf! exactamente, exactamente. Y sobre todo que esto es de público conocimiento, ¿no? Donde la muerte de un hijo no tiene nombre, ¿viste? Si fallece tu pareja, sos viudo, viuda, ¿viste? Eh, pero con la muerte de un hijo no hay Qué nombre, no hay palabra, interesante esto que decís, o sea, no hay ni siquiera un término a ¿no? nivel cultural y lingüístico que le pueda otorgar un nombre a eso. De lo Un nombre a eso. horroroso, me hace pensar tiene algo que ver con lo siniestro, lo omnioso, ¿no? Lo que directamente es tan terrible para nosotros como seres humanos que no le hemos Tal puesto cual. un nombre. Exactamente, exactamente. Entonces, digo, tener en cuenta que hay muchas veces que sostener, obviamente que se logra con muchísimo trabajo en lo que es la clínica cotidiana, pero cuando es en grupo, ¿sí? Si bien circula todo esto, porque eran todos papás y mamás eh, que habían perdido a sus hijitos, también se puede hacer desde el arte terapia, ¿sí? Algo, ¿sí? No, no hay palabra, no hay Mm, palabra, pero desde lo simbólico, ¿sí? mm. Yo me acuerdo que la primera actividad que llevé fueron unas vasijitas que se las hice romper, llevé un martillo, y después pegarla, ¿sí? Wow. Eh, y en ese pegar fue súper movilizante ese encuentro. Yo había encontrado un video, me lo habían compartido en realidad, donde decía tus grietas valen oro, que es esto que hacen los Los japoneses. japoneses, me encanta. Yo también Bueno, utilizo esa metáfora, me parece súper valiosa y que en es una imagen excelente. hay mucho concepto, ¿no? De esto de romperse y Es, reconstruirse, pero que quede la grieta y exactamente. de la grieta sale algo. ¿Y qué pasó en ese taller? Que muchos y muchas intentaban poner hasta los pedacitos más chiquititos Mm. en la vasija. No, lo que puedas, como quede, las pegaron y esas grietas las pintaron en dorado. Y después les regalé una velita a cada uno y a cada una para que pusieran, y que de los agujeritos también salía luz. Qué interesante, qué lindo, qué poético. Como siempre, la poesía, justo estoy con Violena haciendo un poco una investigación sobre inteligencia artificial y el tema de la poesía. Y vos sabés que Exacto. cuando empezamos a hablar e intentar
empujar un poco a la inteligencia a algo parecido a algo de subjetividad, empieza a hablar en forma de poesía. Claro, La, claro, la poesía siempre nos viene a dar algo como muy extra, ¿no? exacto. Y la metáfora, Y la que es metáfora. así, lo usamos muchísimo en el psicoanálisis, ¿no? Completamente. La metáfora. Inclusive recuerdo en ese taller una mamá que lo había puesto al revés la vasijita, porque se había roto mucho el borde, ¿no? Justamente, y me dice, uy, yo la puse al revés. Y le digo, y la vida un poco patas para arriba queda cuando muere un hijo. Wow. Pero igual sale luz con la velita. Entonces digo, esto del trabajo a través del arte, ¿sí? Pero igualmente, sea taller, sea arte terapia, ¿sí? La metáfora es del psicoanálisis. Bueno, Digo, pero con lo que esto, trabaja aunque puede llegar a estar considerado que esto no es psicoanálisis, es completamente psicoanálisis, porque a pesar de que estás totalmente. haciendo un ejercicio de poner una vasija junta o una arte terapia, vos estás leyendo desde un concepto, de un vector estructural de lectura que es psicoanalítico. Y me hace Totalmente. pensar a lo que dijo Freud, ¿no? En esquema del psicoanálisis. Nadie puede llamarse psicoanalista si no acepta los conceptos del inconsciente, de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo. Y esto es lo que define el psicoanálisis, no una herramienta auxiliar como la respiración o estar haciendo, rompiendo una vasija con un analizante y de eso reconstruir donde la palabra no llega, donde hay una No sé, no. desarticulación, donde no hay nombre, ¿no? Y, Exactamente, porque por más que hacía, en estos talleres también había una parte de psicoeducación, ¿no? En el proceso de duelo, de cómo se podían llegar a sentir, qué cosas podían sentir en el cuerpo, también, como no hay palabra, ¿no? Hay mucho que se va a los cuerpos de los papás y las mamás. Entonces, por más que sucedía todo esto también y que se compartían otras cosas, igualmente queda ese resto que no es resto, digamos, esta palabra que no es palabra, ¿no? Que desborda en angustia y es algo, por eso tomé ese primer encuentro, lo de la vasijita, que se reconstruye, que quedan agujeritos, ¿sí? Pero que la luz puede volver a iluminar como se pueda, ¿no? Entonces, hacer circular desde otro lugar, ¿no? Esto de lo simbólico y cómo un padre o una madre se puede reconstruir después de un duelo, que este taller era por duelo por enfermedad, fallecimientos por enfermedad, pero cuando es por suicidio, además, recae toda la sombra de los estigmas sobre esa muerte. Entonces, que yo presenté una vez en un congreso esto, leyendo Duelo y Melancolía de Freud, ¿no? Melancolía es una patología, según Freud, pero parecen melancólicos, como que encajaban más en el cuadro, ¿sí? De melancolía, que un duelo de otras personas, ¿no? Cuando un hijo se suicida. Entonces, fuerte. es un trabajo, ¿no? Como un trabajo de hormiga, muy despacito, muy cuidado, por eso sentía que había veces que tenía que frenar con las interpretaciones y empezar a acompañar ese cuerpo, ¿no? Donde no hay palabra por la muerte de un Más hijo. empático, un Exacto. psicoanálisis más empático, porque creo que dentro de esta parte, ¿no? De considerar que el psicoanálisis es las herramientas auxiliares que usamos Ujú, y darnos en una clase casi como dogmática, diría yo, ¿no? Me hace ujú, pensar a cuando Freud habla mucho de que el psicoanálisis no se puede convertir en una religión, es una ciencia, y como toda ciencia ujú, va mutando, va cambiando, va tal cual. evolucionando, y me hizo Ujú, pensar en lo que nos pasó ayer, ¿no? De la ujú, castración, del aceptar el no saber, ujú, de aceptar lo que puede venir y no lo inesperable, ¿no? exacto. Y de ir, la ciencia acepta todo el tiempo que antes estuve equivocada y que se va readaptando y que se va Totalmente. adaptando también, como nos decía Lacan, a la subjetividad de su época y a las Eh, circunstancias que lo convocan, ¿no? Exactamente.
pero inclusive Freud decía que él llegó hasta un punto y que ya la edad, ¿no? Y las circunstancias de su propia vida le permitieron llegar hasta ahí, que sigamos estudiando, sigamos haciendo crecer el psicoanálisis, ¿sí? Inclusive con estas ansias mías de saber un poco más sobre el suicidio, pero dentro del psicoanálisis yo tengo todos los tomos de Freud y me puse a... Con una lectura, porque creo que Exacto. hasta vos te sentís un poco como, te tenés que justificar, tenés una lectura psicoanalítica y Tal eso cual. es psicoanálisis, y vos Sí, en ningún momento dejas de mirarlo, de leerlo desde tal ese cual, lugar. tal cual. Una debe de adaptarse en las herramientas auxiliares, y Ujú, eso ujú, Freud también nos dice que ningún paciente y ninguna transferencia es igual y que cada una es singular, con lo cual nos tal cual. marca, si estamos diciendo, hoy justo estuve hablando con Gabriela Florit, Mm, también que trabaja en cuidados paliativos, ¿no? Y ujú, hablábamos de esto ujú. casualmente, de si estamos y proclamamos que cada sujeto es singular, ¿cómo podemos apoyarnos desde conceptos fijos dogmáticos que están estructurados y fuertes y que no aceptan ningún tipo de cambio de nada y que están juzgando y señalando esto es, esto no es? Hay que abrirse. Ujú, El psicoanálisis requiere de hablar con todas las teorías, de exactamente. dialogar, de nutrirse y de salir de ese diálogo con muchas herramientas auxiliares, conservando esos fundamentos Ujú, de lectura que lo caracterizan. claro. Y esto también no solo al tener varios espacios, uno trabaja en la clínica, pero tiene el espacio de supervisión o compartir la formación, ¿no? Eh, y también recuerdo una situación donde fui de un paciente con una depresión muy compleja y lo supervisé, el caso, y mi supervisora, psicoanalista lacaniana, movete, Vanessa, movete adentro del consultorio, corre la cortina, mientras el paciente está ahí, movete vos, porque el paciente no se mueve, ¿viste? Claro. Entonces, obviamente que analizamos el fantasma, ¿no? ¿Qué posibles intervenciones podía seguir haciendo con este paciente? Movete, no te quedes sentada en el escritorio, porque si no empezás, ¿viste? A repetir, ¿no? Entonces, movete, corre la cortina, sin decir nada. No digas, ay, voy a hacer tal No, cosa, no, no, no es ¿sí? eso. Pero ¿Qué bueno, es eso? ves que es No, posible, y recordemos, Freud también salía a caminar con el totalmente, paciente, Lacan totalmente. también lo hacía. Sí, Lacan una vez fue creo que a un velorio o a un funeral con un paciente. Ahí se, ahí se sumó Violet, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Recordemos las tesis fundamentales que nos marca Freud de qué es lo que son los conceptos del psicoanálisis. La existencia del inconsciente, al cual me gustaría Ujú, sumar como estructura, la como estructura. sexualidad infantil, ¿no? El sujeto, el niño, un sujeto deseante, ¿no? Con Ujú, una sexualidad que lo atraviesa desde el inicio, el complejo de Edipo, y acá me gustaría, igual. es una nota mía, ¿no? Como operador del fantasma, y creo que también vale la pena sumar el concepto de la transferencia, ¿no? Como motor de la Ujú. cura. Exactamente, exactamente. Y esos pilares van a estar siempre presentes desde cualquier posición, trabajando en integrativa, ¿no? Desde cualquier posición están presentes, ¿sí? Y se puede hacer, una vez salido de la crisis, se puede historizar con el paciente, sobre Completamente. todo en una temática como esta, donde muchas veces, ¿sí? Hay historias de intentos, ¿sí? O suicidios en la familia, donde se hace o se arma esto de lo innombrable, de lo indecible, ¿no? Y pero yo no tengo mucho, yo sé que falleció por suicidio, pero no sé cómo, no sé cuándo, esto de que también es tabú dentro de la familia, ¿sí? Lo no Eh, hablado, lo no articulado, no, ¿viste cómo no surge articulado, esto? pero que tiene que ver con la muerte, que Freud lo decía, no hay inscripción psíquica, entonces siempre hacemos lo que podemos, pero en estas instancias, como te decía hace un ratito,
del suicidio específicamente, como cae toda la sombra de los prejuicios, ¿sí? Es un duelo desautorizado. Entonces, bueno, se producen otras complejidades, ¿sí? Donde hay que instalar la palabra, hay que instalar lo discursivo para que no se vaya en acto, ¿sí? Entonces, Anudarlo un poco, exacto, anudarlo, que exacto, vuelva al volver a borde del cuerpo y que a partir de ahí pueda articular, si no, no puede articular. exactamente. Y muchas veces sucede que se empieza a hacer y se notan cambios, pero realmente muy notorios, cuando pueden articular con la historia familiar y si hay, yo lo pregunto directamente, ¿sí? Cuando el paciente ya está compensado, ya está tranquilo, ¿sí? O con pacientes que recién arrancan porque han tenido un intento previo, es el historizar, pregunto directamente, ¿en tu familia hay antecedentes? ¿Sí? Porque también me da otra herramienta a mí para esa escucha, ¿sí? Porque es una escucha muy finita con la ideación suicida. Entonces, se historiza desde el psicoanálisis, no desde otro lugar. Volvemos a ¿Sí? lo mismo, Y realmente, una lectura psicoanalítica, una tal cual. lectura bajo estos conceptos, vectores fundamentales, ¿no? Que no tienen nada que ver con las herramientas, sino con esta lectura. Sí, y cómo se lo nombra al otro, ¿no? Digo, no, falleció, voy a X, no estoy hablando de un paciente en particular, pero falleció un familiar, yo no lo conocí, pero me pusieron su nombre, Uf. o me crié, ¿sí? Sabiendo que era igual a, ¿no? Y la carga, El sujeto hablado, el el sujeto sujeto hablado. hablado, el sujeto hablado. Entonces, en esa historia, nos armamos desde el psicoanálisis. Completamente. Y las intervenciones es, vos no sos tal, ¿sí? Por más que te llames igual, o tengas el mismo nombre, pero vos haces esto, ¿no? El entramado, el armado, el borde, como decíamos recién, ¿sí? De conectar con la... ¿Cómo entra este concepto, ¿no? Que en sí mismo está lacaniano, lo del borde, ¿no? Esto. Sí. Y fíjate cómo es un excelente ejemplo de cómo aplica un concepto que a veces nos queda muy disipado en una práctica clínica concreta, ¿no? Como lo están nombrando. El sujeto que se sale de su borde, que pierde noción de este borde y cómo lo desestructura y lo desanuda. Y no puedo parar de decirte y de lo corajuda que sos de hacer esta clase de cosas. Solo hablar con vos de esto me provocó varias veces efectos en el cuerpo. O sea, el cuerpo. En el cuerpo, te lo quería decir, me causaba como, se me erizaba la piel, se me ponía de gallina cuando hablábamos de, por ejemplo, de la muerte de un hijo, ¿no? A pesar de estar hablando de cosas conceptuales, como, y que no sos un analizante frente a mí, que me estás contando nada más, cómo el cuerpo recibe esto, ¿no? ¡Puf! Totalmente. Cuando recién te comentaba de esta situación, de esta intervención de mi supervisora, donde me dice movete, ¿sí? Ni bien llegó, nos saludábamos todo, le empiezo a contar el caso, ¿sí? Empezó a bostezar ella. Yo recién arrancaba. Y le digo, vos sabés que me pasa lo mismo. Yo estoy frente a esa paciente, no puedo parar de bostezar. Porque era tanta la angustia, tan pesada, ¿no? De que lo que me atravesaba a mí como terapeuta, después lo transmití en lo discursivo, también con la supervisión, ¿no? Entonces, ¿cómo en el cuerpo se hace lectura? Terrible. ¿Sí? Se hace lectura. Y sobre todo nos sirve como herramienta también, si llega un paciente con un intento de suicidio, el método utilizado, ¿sí? Entonces, son cosas que todo nos ayuda a historizar, porque no implica un método igual que el otro, ¿no? No es lo mismo. Entonces, toda esa lectura es como ir juntando las piecitas chiquititas de un rompecabezas, ¿sí? Y muy despacito, ¿sí? Como decimos los psicoanalistas, es artesano, ¿viste? Es como un trabajo, pero con el suicidio es todo milimétrico, ¿viste?
también es muy gratificante, porque ver el avance del paciente, ¿no? Y que empieza a conectar con su vida, que empieza a hacer lo que deseaba, que por ahí tiene momentos de crisis, pero no son profundas, no son desbordantes, ¿sí? Sino más bien vitales, como tenemos todos. Entonces también es muy gratificante por ese lado acompañar en esos momentos tan complejos. Pero es cierto que hay que animarse. Hay que Es cierto, osar, hay que animarse, pero hay que bueno, animarse. todo es lo que hay que osar y son gracias a esas rebeliones y osar y ir a esos lugares donde hay que aceptar esta castración que tenemos, que a veces no sabemos que tenemos que ir hacia Exacto. otro lugar, que tenemos que sumar cosas. Y me hizo pensar esto que hablabas también a otro concepto, ¿no? Que lo estamos en este acto reviviéndolo, del cuerpo como una superficie de inscripción. Totalmente. Y yo que voy Sí. mucho a India y discuto con gurúes sobre psicoanálisis, ¿no? Hablamos, Qué lindo. leemos un texto y ellos me dan su visión desde el Gita y yo desde el psicoanálisis. Y una vez uno me dijo el cuerpo como otro campo de conciencia. Y me encantó este concepto, ¿no? Que tiene que ver con Qué esto, lindo. Sí. como, hasta diría yo, como otra capa del aparato psíquico, como otro Sí. lugar donde inscribe, ¿no? Y Sí. cómo esto que aún el analista está inscribiendo, cuando Exacto. vos bostezás, ¿no? Y lo vas y lo haces también con la supervisora. Y esto que a mí me resultó tan interesante, que parece casi esotérico, ¿no? De la conexión de las energías del inconsciente, de cómo cuando Sí. estamos ahí, hay mucho, un buen analista con los radares parados, percibe al final algo del inconsciente de lo que le está sucediendo a su analizante. Sí, totalmente. Y me ha sucedido particularmente cuando me acerco al paciente que ha tenido una crisis, ya sea en el consultorio o en otros lugares, ¿no? Esto del cuerpo que venimos hablando, ¿no? Acercarme de a poco, haciendo lectura, porque a veces no pueden decir, porque en general si uno se acerca, sobre todo un lineamiento de la psicología de la emergencia, es tenés que pedir permiso para agarrar una mano, abrazar, tocar al otro. Pero en momentos de mucha crisis, sobre todo en esta temática, no puede decir, porque está, como decía antes, ahogado en llanto. Entonces, hacer lectura también de ese cuerpo, si está más que se aleja, ¿no? Si está reticente a que vos te acerques, si da un paso al costado, si se queda esa persona, ¿no? Entonces hay que hacer también una lectura de sus De lo movimientos, ¿no? no El verbal, lenguaje, de lo no el lenguaje verbal, corporal, el lenguaje exactamente. corporal que no Y está muchas articulado veces, en palabras. exacto, y cuando me he acercado y he leído que por ahí el paciente necesita un abrazo, ¿sí? Al finalizarlo, era lo que necesitaba, me han devuelto. Era lo que necesitaba, ¿no? Es ese abrazo que parece que no fuera a terminar, que reconstruye, ¿sí? Y que sostiene ese cuerpo, ¿no? Yo soy muy bajita, en general mis pacientes son todos más altos, pero trato de, ¿no? Hago el gesto, no sé si se me ve, pero esto de la contención, del borde, ¿sí? Desde el abrazo, y ahí empiezan a respirar de otro modo, ¿sí? Completamente. La respiración, siempre volvemos a la respiración, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. dentro de esto que te cuento, que hablo con los gurúes de India y explicándome un poco el tema del pranayama, ¿no? De la respiración, y que ahora es como que está de moda, pero es netamente porque hay muchísimos papers y mucha investigación hecha en los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central, empezar a Totalmente. poder reconectarse con la respiración y controlarla. Y en definitiva volvemos a algo conceptual de lo que hablamos, que es volver al cuerpo. Conectarse con la respiración es un modo que es una herramienta auxiliar que estamos utilizando para ayudar a nuestro analizante que está completamente desanudado y disociado de su cuerpo a volver a tomar contacto, ¿no? A Exactamente. volver. Sí, sí, totalmente. Y el Y gurú, que ¿sabes ese lo que me cuerpo, dijo? no, Que a lo ver, primero que hace un ser humano es respirar.
es el primer exactamente, acto de registro que tiene, dice él. Y totalmente. por eso hay que volver a conectar con la respiración. Esto que me dijo eso del primer acto es el respiro, me hizo pensar mucho al trauma del nacimiento, a este primer respiración Mm, del niño, ¿no? ujú. Eso me disparó muchas Sí, líneas de pensamiento. sí. Y realmente en esto que te decía recién de historizar, ¿no? También hay cuestiones, si no hay antecedentes familiares con intentos o patologías, eh, pregunto sobre fallecimientos, ¿sí? Si hubo algún aborto, si hubo algún hermanito fallecido, ¿no? Porque algo de esto lo representa el De paciente, ¿no? la Algo muerte, ¿no? De la muerte, claro. y de la muerte no dicha. ¿Viste? Mm. Hay quienes se animan un poco más y preguntan, yo no sabía nada y mi mamá había abortado, había tenido un aborto espontáneo, antes de que yo naciera, posterior a que yo naciera, ¿no? O había fallecido un hermanito, o cuando estaba embarazada falleció su madre, su padre, alguien, ¿no? Esto de la muerte que circula, ¿no? En el inconsciente de la madre y termina, este, yendo hacia ese hijo, ¿no? Con lo no dicho, ¿no? Que Completamente. muchas veces Hay que casos se de cuida Tolstoy tanto, que habla de es esto, de cómo totalmente. casos de niños con psicosis, o sea, no he leído tanto Dolto a pesar de que me encanta, pero he Ujú, leído algunos casos clínicos que habla de niños que les llegan con casos de psicosis y que cuando investiga hubo abortos no dichos de la madre y al claro, hablarlo se reanuda ese niño y puede salirse, se puede darse, lo articulado es como que anuda ese aparato psíquico y el niño ya no es más psicótico, corta el tema de la psicosis. Y es como, exacto. wow, ¿no? Sí, Wow. sí, sí. Sí. Por eso es tan importante, ¿sí? Historizar, sobre todo con estas cuestiones, trabajando. Yo atiendo solo adultos, en algún tiempo atendí adolescentes también, pero bueno, es mucho más complejo. Pero con adultos es esto, verlos, por eso te decía lo gratificante, ¿no? Porque donde empieza a circular la palabra, ¿sí? No hay, no hay esta cuestión desbordante, Y no, ¿no? porque se No hay acto, simboliza, porque se al simboliza, no hay articularlo y al acto, simbolizarlo, es deja de estar exacto, tanto eso, en el acto del cuerpo, ¿no? exactamente, Algún lugar tiene que exactamente, buscar, o se sí, articula, se simboliza, y si no va a estar ahí en el cuerpo. Me hizo acordar a Freud que todo lo que no podemos hablar lo termina gritando el cuerpo, ¿no? exactamente. Y por eso es tan importante cuando, como yo no atiendo ni niños ni adolescentes, muchas veces me hacen consultas, papás, mamás, ¿no? Porque falleció algún familiar y no saben cómo transmitir eso, ¿no? A su hijito. No importa la edad, pueden ser chiquitos, 1, 2, 3 años, 10, en las niñeces, ¿no? Y es esto, decilo como fue, decilo que pasó, ¿sí? Por ahí con el suicidio hay que tener otros recaudos, pero esto de poder hablar de la muerte, ¿sí? Háblalo, ¿sí? Háblalo. Si son muy chiquitos, obviamente que no van a ir a un velorio, ¿no? Pero yo Adaptado a su lenguaje, exacto, ¿no? exactamente. Pero muchas veces, sobre todo nosotros acá en Argentina, ¿no? Como una cuestión cultural es, ay, no, no, me da cosita, no quiero que sufra. No, no quiero que mi hijo. En el mundo hay un pensar de que al niño se lo debe preservar de ciertas Exactamente, verdades y evidentemente es algo que le pasa al adulto, ¿no? Su incapacidad exactamente. de gestionar el tema de la muerte, ¿no? De esto que nos resulta tan Obviamente, omnioso y terrible que no se tramita. Entonces, no hay que claro. decirle, y eso termina siendo muchísimo más perturbador de que habérselo dicho, porque el niño Tal sí cual, mismo lo procesa de otro modo mucho más simple que el que tenemos nosotros debido a nuestra neurosis, ¿no? tal cual, tal cual. Inclusive después, mamás o papás vienen a la consulta a decir, ay, no, sí, fue tan fácil, no pensé que fuera tan fácil, ¿no? El momento, más allá de lo complejo que es comunicar una noticia así, ¿no?
pero realmente me preocupa porque lo veo o la veo bien a la niña, ¿no? O al niño, sí, porque el duelo es distinto y más cuando son chiquitos, pero Completamente, completamente. tienen que saber, Es más, se tiene es que más hablar. una resistencia de los padres y del adulto que del niño. Lo que pasa es que también la angustia, ¿no? Y sobre todo en los tiempos actuales, es como casi mala palabra, ¿viste? Mm. Es como, son emociones No se negativas, puede la angustia, estar los enojos. triste, no se No puede se estar puede estar triste. triste, no se puede estar triste. Si a esto le sumamos desde una lectura psicoanalítica, que cada uno hace lo que puede frente a la muerte, ¿no? Ujú. Con la angustia que produce, bueno, tener que hablar de eso con un niño o niña pequeños, sí, se dificulta mucho más, ¿sí? Pero la realidad es que tiene que ver con la propia angustia, ¿sí? Y lo que representa esa muerte para nosotros también, ¿no? En el momento que sucede. Pero bueno, siempre es apostar a la palabra, a las verdades, ¿sí? Que van a dejar que ese otro construya una vida diferente, ¿no? Porque si no, aparecen muchas veces síntomas por todos lados, sobre todo en los niños que todavía están estructurándose, Mm. ¿no? Cuando aparece una situación de fallecimiento, empiezan a retroceder en conductas que ya habían logrado, ¿sí? O actividades, Una, ¿sí? una Entonces, regresión hacen. una regresión, ¿sí? Muchos hacen regresión en control de esfínteres, ¿viste? En la palabra, por ahí decían ya oraciones completas, y dejan de hablar. Entonces, en todas estas cosas, ¿sí? Si vos no haces, como papá, como mamá, haces circular la palabra, él la va a quitar, porque no puede decir lo que vos tenés que decir, ¿no? Entonces es acompañar también no solamente en el propio duelo del paciente que viene y consulta porque falleció un familiar, sino cómo abordarlo con sus hijitos, ¿sí? Cómo armar una dinámica nueva, porque hay un montón de cosas que por ahí se modifican. Entonces, digo, es pensar como desde la psicología integrativa, que es lo que nos juntó hoy, es pensar, como dice la Organización Mundial de la Salud, que somos sujetos biopsicosociales, Completamente. ¿no? Y yo agregaría espirituales también. Sí. Entonces, muchas veces lo que es suicidio también se utilizan técnicas de la psicología sistémica, porque se trabaja con la familia, porque uno solo no se puede quedar con ese saber. Legalmente estamos aptos para levantar el secreto profesional cuando el paciente o terceros corren riesgo. Entonces, cuando un paciente me manifiesta ideas suicidas, enseguida me comunico con su aprobación, ¿sí? Con algún familiar, ¿sí? Entonces, esto de poner la palabra y trabajarlo de manera integral, Mm. ¿sí? E individual. Es hecho a la Singular, medida, retornar a esto de singular, que el psicoanálisis trata sobre ¿sí? un sujeto singular, ¿no? Singular. Exacto, Y me exacto. hace como volver a afianzar esto de que desde la Facultad Lalang no creemos que el psicoanálisis sea una técnica fija en la cual está todo dicho y haya dedos apuntando, ¿no? Sino que se trata de marcos teóricos que sostienen una lectura y sin importar esos recursos o esas herramientas auxiliares que se emplee, lo importante es respetar ciertos marcos teóricos fundamentales y volviendo a Freud y recordando lo que dice, no habla de muchísimos, habla de el inconsciente, Uh-huh. de la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, ¿no? Tal cual. Entonces, recordar que esos son los conceptos Uh-huh. fundamentales que tenemos que aceptar, dice Freud, ¿no? Que tenemos que Tal aceptar. cual. Sí, y aceptar y ver que si nos posicionamos o decidimos trabajar desde la psicoterapia integrativa, ¿sí? Tenemos que decidir cuál va a ser la base de nuestros conocimientos, Mm. ¿sí? Porque no es querer abarcar todo. También hay que tener cuidado con eso porque puede terminar abrumando al Sí. psicoterapeuta, decir, tengo que estudiar de todas las escuelas, todas las teorías, todo. No, no, digamos, es ir armándose un plan siempre sobre una base sólida, que en mi caso es el psicoanálisis. Perfecto. Y es lo que no cambió. Los conceptos son los que realmente me han ayudado a
ordenarme en la dirección de la cura, ¿sí? En plantear cómo puedo armar, ¿sí? Un tratamiento para cada paciente, o pensar más que armar, o pensar un tratamiento, siempre con base psicoanalítica. Después, sí, obviamente tuve que, como decía al Una principio, cajita de herramientas que te permite, exacto, que las cuando el tengo ahí, tornillito está muy chiquito y no anda nada, tenés sí, esa exacto, herramienta. exacto, Bueno, así Vanessa, que, qué charla bueno, tan espectacular y no puedo hermoso. dejar de volver a decirte lo cosa que eres y lo admirada que estoy por esta labor que haces, una labor de Gracias, extracción de pulsión de muerte muy fuerte, que te debe pasar sí, muchísimo por el sí. cuerpo, ¿no? Muchísimo. Sí, totalmente, Y, totalmente. y Pero bueno, bueno, es gratificante, es lo que uno elige también. es lo que uno elige, es el deseo, ¿no? Y ahí estás. Sí, Y totalmente. dentro de este enfoque y de estas pautas psicoanalíticas, recordamos que también las tres patas fundamentales son el estudio de la teoría, el análisis propio y la Ujú, supervisión clínica. Y por ujú, esto abrimos en la Facultad Lalang un espacio, uno de los espacios de los cuales se está coordinando Vanessa, donde vamos a estar proponiendo supervisiones clínicas gratuitas ujú, hasta el mes de julio. Estamos teniendo muchísimos interesados, por eso estamos abriendo más y más espacios. Estamos mandándoles un email con grupos de WhatsApp para que ir formando los grupos. Nos ujú. pueden mandar acá en este mismo vivo un mensaje y las chicas de la administración, Ana y Verónica, se van a estar comunicando y mandándoles el link para que les vayamos pasando los días, los horarios y que podemos ir armándolos no más grandes de 10 personas, así todo el mundo puede tener un lugar. Y también aprovecho para contarles que el 25 de mayo a las 6 de la tarde vamos a estar con un taller participativo con Mauro Turán y con Violén Fuapúpulo, abordando unos temas que también son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre ser un psicoterapeuta y un psicoanalista? ¿Y qué es lo que explica, Interesantísimo. ¿no? Ujú, Como lo que hablamos hoy. Así ujú. que bueno, manténgase informados, síganos acá en el Instagram y en todas las actividades. Hoy también estuve viendo a Esther Migravi, que está desarrollando un ciclo sobre un libro, Mujeres del Psicoanálisis, en la institución Discurso Freudiano, y hoy estuvo desarrollando Ana Freud, ahí me quedé un ratito y después la tuve que abandonar para venir a verte. Así que bueno, les mando un saludo a todos los que están acá y nos acompañaron y una vez más, Gracias, muchas gracias Vanessa por gracias, esta fantástica Lore. conversación. Hermoso, Chau, chau, nos vemos. hermoso. Hermoso, Adiós. chau.